Bueno, jóvenes, buenas tardes. El material de hoy, que es la sección 3.1, es hasta el examen. Son unas reglas nada más que vamos a dar. Y en la clase pasada, ¿verdad? Estábamos hablando sobre lo que es una función diferencial y todo lo demás, ¿verdad? Y cuando una función es diferenciable, una función no es diferenciable. Y habíamos hablado sobre las derivadas, ¿verdad? Así que hasta ahora, ¿verdad? Nosotros habíamos definido, disculpe, esto, vamos a ver si, discúlpeme, es que a veces se pone mala la señal y, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Un momento. Ahora, antes habíamos hablado, ¿verdad?, de que la derivada de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Estamos? Así que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Eso es f' de x. ¿Estamos? F' de x. Y el problema de esto es que usted tiene que montar ese coeficiente f de x más h menos f de x sobre h y luego sacar ese límite, ¿verdad? Así que hemos visto a través de muchos problemas de que esto puede ser problemático, ¿verdad? Esto causa bastante problema. Un momentito, jóvenes, que FB está cerrado. Un momento, joven. Así que usted tiene que sacar ese cociente y luego sacar ese límite en un proceso que es bastante malo, ¿verdad? Así que la pregunta que usted me puede decir ahora es, profe, ¿es necesario sacar la derivada usando esa definición de límite? Y la respuesta no necesariamente. Hay unas reglas de diferenciación que te permiten hallar la derivada, ¿verdad? Sin tener que sacar el límite. Hay unas reglas, ¿verdad? Así que para distintas funciones, ¿verdad? Usted puede sacar distintas reglas. Digo, para distintos tipos de funciones, usted puede sacar la derivada inmediatamente. Considere, por ejemplo, tienes X, tienes Y y tienes una constante. F es igual a C, una constante. Para cualquier valor de X, la función evaluada en X es C. Así que si vamos a sacar la derivada, por definición, esto es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Pero como la función es constante, ¿qué es f de x más h? FC, ¿qué es f de x más h, jóvenes? No, f de x más h, ¿qué es esto? No importa lo que tú escribas en el argumento, f siempre te va a devolver ¿qué? C. ¿Verdad? Es constante, así que esto es el límite cuando h tiende a 0 de c menos c sobre h, pero c menos c es 0. Ahora, 0 sobre h es 0, ¿verdad? Y el límite cuando h tiende a 0 es 0. Así que f' es 0. Jóvenes, esto usted lo puede ver como la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Para cualquier valor de x que tú coloques ahí, la recta tangente en ese punto es la recta misma f igual a c, porque la recta tangente a una recta es la recta misma. Así que la recta tangente a x es f igual a c, que tiene pendiente 0, porque es horizontal. Así que esa es otra forma de verlo. Una recta tangente, una función constante tiene recta tangente horizontal en cualquier punto. Y una recta horizontal tiene pendiente 0. ¿Estamos? Sí. Ahora, es decir que esta es la primera regla. La primera regla es que si la derivada con respecto a x
de una función constante es 0. Primera regla. Segunda regla, el caso y igual a x. Si y es igual a x, f' de x es ¿qué? Y. ¿Cuál es la derivada? 0. No, 0 es si es acuérdate que la derivada es la pendiente de la recta tangente en x. Si tienes y igual a x, estamos hablando de la identidad. Así que para cualquier valor de x, la recta tangente es la recta misma. Así que esa recta en azul, si es y igual a x, esa recta en azul, ¿qué pendiente tiene? 1. Tiene pendiente 1, ¿verdad? Porque ese es el punto XX, este es el punto 0, 0, y la pendiente es cambio en X sobre cambio en Y, que es 1. Entonces para X distinto de 0, ¿verdad? Obviamente. O sea, la pendiente es 1, perdona. ¿Me siguen, jóvenes? La identidad tiene inclinación 1. Por lo tanto, la derivada es 1, porque la derivada de la tangente en cualquier X que usted coja, la derivada de la tangente en la pendiente de la tangente en cualquier X que usted tome va a ser 1. ¿Por qué? Porque la tangente es la recta y igual a X misma. ¿Estamos? Ya mismo vamos para allá. Ya mismo, no se adelante. Hubiera sido 2X, hubiera sido 2. No se adelante, ya mismo vamos. Ya mismo vamos. Estamos, así que podemos sacar ahora la f' de x es 1. Si usted lo quiere sacar usando el límite también. Pero lo importante es que la derivada de x con respecto a x es 1. La pendiente de la recta tangente a la identidad en cualquier punto es 1. ¿Me siguen? Tercera regla. ¿Qué pasa si esto es igual a una potencia? Para un entero positivo, ¿cuál es la derivada? Pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos. Pues decimos, ok, profe, f' de A podemos usar esta definición, ¿verdad? Que es f de x menos f de A sobre x menos A. Esa es la otra definición de f' de x, ¿verdad? F de x menos A por f sobre x menos A. Y ahora, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a de f de x, que es x menos n, menos f de A, que es a la n, sobre x menos A. ¿Estamos? Ahora, recuerde, ¿usted se acuerda cómo usted escribe esa diferencia de términos? Xn menos a la n. ¿Se acuerda? Si ustedes lo vieron por allá en precálculo 1, un año atrás. ¿Se acuerda del teorema de la raíz? Es Ruth-Theonen, que si A es una raíz, puede sacar x menos a como factor. Anyway, el punto es que x a la n menos a la n, usted lo puede escribir de esta forma. Y eso es fácil de comprobarlo, ¿verdad? Porque si tú multiplicas todo por x,
y luego lo multiplicas todo por negativo a y lo sumas, se te va a dar x a la n menos a la n, ¿verdad? Esto es una propiedad. Ahora, si esa propiedad usted la coloca aquí, eso es igual al límite cuando x tiende a A de x menos a por todo ese número que tiene ahí. Y divide entre x menos a. El x menos a lo cancela. Y te da el límite cuando x tiende a A, ¿verdad? ¿De qué, jóvenes? De x a la n menos 1 más x a la n menos 2a más x a la n menos 2a más a la n menos 1. Y ahora, eso es un polinomio, ¿verdad? ¿Qué es lo único que tiene que hacer, joven? Sustituir. Donde quiera que haya una a, yo sustituyo. Cuando sustituyo en el primer término, tengo a la n menos 1. Si sustituyo aquí, ¿qué tengo? A A la n menos 2 por a, pero como las bases son iguales, se suman los exponentes, ¿verdad que sí? Así que sería a la n menos 2 por a, y eso es a la ¿qué? n menos 1. A la n menos 1. Y así usted sigue, ¿verdad? Aquí también, eso es a la n menos 2 por a, es a la n menos 1. ¿Cuántas yo tengo? ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuántas hay? 4. 4. No, aquí estamos contando, aquí hay un punto suspensivo. Infinita. Oh. Cada punto es una. O sea, tú te mueves desde xn menos 1 hasta a sub n menos 1. Hay n, muy bien. Y si usted suma n veces, es n a la n menos 1. ¿Qué regla acabamos de concluir? Quizás una de las más importantes, ¿verdad? Es que la derivada con respecto a x de x a la n es nx a la n menos 1. Mire, jóvenes, y lo difícil que se le hace a los estudiantes bajar esa n y restarle 1 al exponente. Se les hace bien difícil. ¿Ok? Por ejemplo, la derivada con respecto a x de x a la 6, ¿cuánto es? Usando esa regla. 6x a la 5. 6x a la 5. La derivada con respecto a x de x a la 1000. 1, 2, 3. ¿Ese es cuánto? 1000x a la 999. A la 9, porque le restas 1. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de t x a la 5? 5x a la 4. Si te cambian los papelitos, la derivada con respecto a z de z a la 10. 10z a la 9. 10z a la 9. Si te piden la derivada con respecto a z de x a la 5, ¿qué es esto? ¿5x a la 4? Eso es 0. Porque te están hablando de la derivada con respecto a z y x es como si fuera una constante. Cuidado. Te estás diciendo que derives con respecto a z. Ahí no hay z, pues x es una constante y la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Tiene que fijarse que qué le están preguntando. Profesor, Dígame. ¿la puedes repetir otra vez? Sí, porque te están pidiendo sacar la derivada con respecto a z, la variable z, pero como ahí no hay z, se toma que x a la 5 es una constante.
¿Estamos? Porque ahí no hay variable que derivar. Se toma que es un número. Profesor, tengo una duda respecto al tema. En el prontuario dice que la 3.1 viene para el examen, el segundo examen. Pues está bien, jóvenes, pues será hasta el tema adicional, hasta el tema de atrás. Ok. Imagino. Supone que sea hasta aquí, pero bueno, no sé qué pasó en el prontuario. Yo verifico y les digo mañana. Les mando un email. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, entonces es 0. ¿Okay? Así que podemos generalizar. Se puede hacer se llama la regla de potencia general. La regla de potencia general dice: si n es un número real, la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Pero la diferencia es que n es un número real. Por lo tanto, si yo le pido la derivada con respecto a x de raíz de x, esto es la derivada con respecto a x de x a la 1 medio, y usted aplica la misma regla. El 1 medio lo baja y después a 1 medio le restas 1. Así que sería 1 medio x a la negativa 1 medio, que es 1 sobre 2 por 1 sobre raíz de x. ¿Lo vieron? ¿Duda? ¿Dudas, jóvenes? Profesor, ¿puedes repetirlo? Sí, está la regla de potencia general, ¿verdad? Es que ahora no es para potencias enteras, sino que es para potencia en todos los reales. ¿Ok? Potencia para todos los reales. Así que si tú quieres sacar la derivada de raíz de x, pues la derivada de raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. ¿Verdad? Así que tu n es 1 medio. Y según la regla, yo lo que tengo que hacer es que el n lo bajo como coeficiente y le resto 1 a la potencia. Así que eso es igual a 1 medio, ¿verdad? El 1 medio baja y a la 1 medio le resto 1, que es x a la negativa 1 medio. Y x a la negativa 1 medio es 1 sobre x a la 1 medio. ¿Me siguió, joven? Sí, dijo que negativo 1 medio es igual a menos 1 es que, perdón. X a la negativa 1 medio es 1 sobre x a la 1 medio, aquí. Ok, ya lo cogí. Ok. Vamos a hacer una preguntita aquí. Decimos, hay ecuaciones de la recta tangente y recta normal. Normal significa que es perpendicular, ¿verdad? Recta tangente, recta normal a la curva y igual a x raíz de x en el punto 1, 1. Así que usted tiene una curva x raíz de x, eso es x a la 3 medio. Digamos que es algo así. Y usted tiene el punto 1, 1. Y en el punto 1, 1 usted tiene una recta tangente. Y usted tiene una recta normal. Hace 90 grados. Ahora, acuérdese que la recta normal, como es perpendicular, como una recta es perpendicular a la otra, ¿cuál es la relación entre sus pendientes ahora? Si una recta es perpendicular a la otra, ¿cuál es la relación entre sus pendientes? El recíproco. La recíproca negativa. La pendiente es el negativo del recíproco de la otra.
¿Estamos? Así que, ¿cuál es la pendiente de la tangente? 3 entre 2 radicales x. Es la derivada de la función, acuérdate. Acuérdate que x a la raíz de x es lo mismo que x por x a la 1 medio, que es x a la 3 medio. ¿Verdad? Porque suma los exponentes y 1 medio más 1 es 3 medios. ¿Ok? Así que tienes que la pendiente tangente es la derivada. ¿Estamos claros que es la derivada ahora? Eso lo estamos machucando desde el primer día. La pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto. ¿Es o no es? Mis hijos, ¿me escuchan? Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a x a la 3 medio en el punto 1 es igual a la derivada evaluada cuando x igual a 1. Y eso lo escribe de esa forma. Entonces, cuando x es igual a 1. Usted escribe esa raya vertical para decir que lo que va a obtener, que es la derivada, lo va a evaluar en 1. Así que la pendiente de la tangente es la derivada de x a la 3 medio evaluado en x igual a 1, porque por definición eso es lo que es la pendiente de la recta tangente, la derivada evaluada en el punto. Bueno, entonces la derivada sería que por la regla que acabamos de adoptar, esta regla, ¿cuál sería la derivada de x a la 3 medio? 3 medios x a la 3 medios, excelente. 3 medios x, a la 3 medios le quitas 1, ¿qué te queda? 1 medio. 1 medio evaluado en x igual a 1. Y si usted evalúa eso en 1, ¿qué le da? ¿Qué le da? 3 medios. 3 medios. Así que la pendiente de la tangente es 3 medios. Pues, ¿cuál es la pendiente de la normal? Negativo 2 tercios. Negativo 2 tercios. Y ahora estamos listos para sacar la ecuación de la tangente. La ecuación de la tangente que pasa por 1,1 es y menos 1 igual a m tangente por x menos 1. Pero la tangente acabamos de decir que es 3 medios. X menos 1. Así que esa es la ecuación de la tangente que pasa por 1,1 a la recta x a la 3 medios. ¿Estamos? Ecuación de la normal que pasa por 1,1, ¿cuál sería? Lo mismo, si pasa por y menos 1, es y menos 1, pendiente normal, x menos 1. Así que tienes que y menos 1 es negativo 2 tercios por x menos 1. Y ahí las tienes. La ecuación de la normal y la ecuación de la tangente. Todo se reduce a que la pendiente de la recta tangente a una función en un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto. Esa cancioncita usted se la tiene que internalizar. ¿Ok? Porque todo se reduce a eso en este tema. La derivada, la pendiente de la recta tangente a la función y igual a f de x en el punto A, B, es f' de A. ¿Estamos?
Pregunta. Pregunta, joven. No, profesor. Ok. De otra, para hacer otra forma, también la derivada, esto se llama la regla del múltiplo constante. Dice que la derivada con respecto a x de c f de x, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de f de x. En otras palabras, que si a ti te mandan a sacar la derivada, ¿verdad?, de una función por un número, pues saque la derivada de la función primero y después multiplícala por el número. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir esto? Si ahora vamos a la regla de alguien por ahí que preguntó la derivada de 2x, pues según esto, saca el 2 y te quedas con la derivada de x con respecto a x, que es 2, porque la derivada de x con respecto a x es 1. ¿Estamos? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de 3x a la 4? ¿9x a la 3? Esto es 3 por la derivada de x a la 4, que 12. sería 3 por la derivada de x a la 4, que es 4x al cubo, que es 12x al cubo. El que baja es n, no es n-1. n-1 es el que va en la potencia. Profesor, ahí se canceló la derivada con uno de los exponentes. ¿Cómo es? No entendí muy bien esa última que explicó. ¿Cuál, joven? Lo primero que hicimos es que sacamos el 3 y nos quedamos con esto, ¿verdad? Y hay una regla que dice que la derivada de x a la n con respecto a x es n x a la n menos 1. Así que si n es 4, ¿verdad? Pues entonces tú la bajas, míralo aquí, y a 4 le restas 1. O sea, esto que está aquí es la derivada de x a la 4 con respecto a x. Ok. Fíjense que la derivada de x a la 4 es tú bajas el 4 y le restas 1. ¿Me siguió? Sí, Ok. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de negativo x? Negativo 1. Entonces, negativo, derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1, es negativo 1. ¿Estamos? Así que tú puedes hacer un montón. Hay muchas reglas de derivada, ¿verdad? Te da a mí la regla de la suma. La regla de la suma dice que la derivada con respecto a x de la suma de dos funciones es la derivada de f con respecto a x más la derivada de g con respecto a x. Esa es la regla de la suma. Y está la regla de la resta. Y la regla de la recta dice que la derivada de d con respecto a x de f de x menos g de x es la derivada, es la recta de
Y esto está súper chévere porque con la otra regla podemos derivar polinomios. ¿Estamos? Así que la derivada de la recta es la recta de las derivadas y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Estamos? Así que podemos entonces hacer el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería entonces la derivada con respecto a x de x a la 8 más 12x a la 5 menos 4x a la 4 más 10x al cubo menos 6x más 5? ¿Cuánto es? Sería 8x a la 7 más 60x a la 4 menos 16x a la 3 más 30x. Exacto. Usted viene, primero saca la derivada de ese, que es 8x a la 7. Saca la derivada de ese, que ya usted sabe que es multiplicar, ¿verdad? 12 por 5 es 60. X a la 4. Este sería 16x al cubo. Este que está aquí es 30x cuadrado. La derivada de negativo 6x es negativo 6. Y la derivada de 5 es 0. Así que eso le permite derivar polinomios. Pregunta, jóvenes. Pregunta. Profesor, ¿por qué 0? ¿Por qué qué? ¿Por qué el 0 la derivada de 5? Porque es una constante, ¿verdad? Y habíamos dicho que la derivada de una constante, habíamos dicho aquí, es 0. Si no envuelve x, es 0. Si estoy sacando la derivada con respecto a x, no envuelve x, es 0. Siempre. Si es una función con respecto a x y lo que usted le está sacando la derivada no tiene x, eso es 0 porque es una constante. Profesor, una curiosidad, si tú derivas una función con la derivada, ¿tú puedes llegar a la original o no? O sea, si a ti te dan la derivada, Sí. tú puedes llegar al original. Eso se llama antiderivada, pero eso se cubre al final del curso, joven. Ajá, ok, está bien. Pero está chévere, está bien que preguntó eso. Digamos que yo le digo a ustedes, halle los puntos en la curva y igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 4, donde la tangente es horizontal. Se me dice, halle los puntos en la curva donde la recta tangente es horizontal. En otras palabras, te están diciendo, halle los valores de x en la curva donde ¿qué? Si la recta tangente es horizontal, si usted tiene una curva y te están diciendo, halle los valores de x donde la recta tangente es horizontal. Te están preguntando los valores de x donde ¿qué? La pendiente es 0. Donde la pendiente es 0 y la pendiente 0 es la derivada. En otras palabras, te están diciendo, halle los valores de x donde la derivada es 0. Donde f' de x es 0, ¿o no? Pues, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que derivar, tiene que igualar a 0 y tiene que despejar para x. ¿Estamos? Mis hijos. Sí. Así que si usted deriva
tienes que 4x al cubo menos 12x tiene que ser igual a 0. La derivada de x cuadrado, x a la 4 menos 6x cuadrado más 4, porque la derivada de x a la 4 es 4x al cubo, bajo el exponente le restó 1. La derivada de 6x cuadrado es 12x, multiplicó 6 por 2 y le restó 1 al 2. La derivada de 4 es 0, esa es la derivada del igual a 0. Así que esto implica, yo tengo que resolver eso para x, así que usted factorice el x, tiene 4x cuadrado menos 12 igual a 0. Esto implica que x es 0 o 4x cuadrado es 12. X cuadrado es 3. Pregunta. No. Así que tiene x es 0 o x es igual a más menos raíz de 3. Así que esos son los valores donde la derivada es 0. Usted sabe que eso es una cuártica, ¿verdad? Usted estudió esas cuárticas en precálculo 1, ¿verdad? Usted sabe que esas cuárticas y es igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 4. Eso es una cuártica donde 0 es 4, en 0 eso es 4, ¿verdad? Y usted sabe que eso tiene grado 4, así que usted sabe que eso es una función que es así. Vamos. Así que ella tiene pendiente, recta tangente en 0, que ya lo habíamos descubierto, y los otros puntos es en negativo raíz de 3 y en raíz de 3. No hay más nada. ¿Estamos, jóvenes? Pregunta. Pregunta, jóvenes. ¿No hay pregunta? La próxima definición. Es la derivada de las exponenciales. La derivada con respecto a x de e a la x es igual a e a la x. En este caso, la derivada es la función misma, que es la derivada de la exponencial. Vamos a hacer problemas, jóvenes, porque todo esto es haciendo problemas. Y estamos hasta las 6:20 aquí, así que tenemos ahora 1 hora y 10 minutos para hacer problemas. Así que vamos a hacer muchos problemas para usted irse tranquilo, ¿ok? Si el número 4, si y es igual a e a la 5, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? ¿Cuál es la derivada con respecto a la variable x? 5e a la 4. No. E a la 5. No, porque la variable es x. ¿Usted ve alguna x aquí? Entonces, E a la 5. E a la 5 es un número o es una variable. Una variable. Es una constante, no importa, eso es f de x igual a e a la 5, no importa la x que usted coloque ahí, e a la 5 es un número. Por lo tanto, la derivada de un número es ¿qué, jóvenes? 0. 0. Pero para toda x, esto es una constante.
Tampoco pueden aplicar 5e a la 4 porque esto no es una potencia, esto no es una variable a la algo. La e no es una variable, es un número. ¿Ok? Número 6. Y igual a 3/4 x a la 8. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? ¿Cuánto es? X a la 7. Pues mira, tiene que aplicar las reglas, ¿no? Tiene que aplicar las reglas. Y se aplica la regla, ¿qué tiene? 6x a la 7. Pues, ¿qué tiene? 12x a la 7. Sí, el 8 se multiplica por el coeficiente y luego le resta 1. ¿Y qué le da, jóvenes? Sería 6x a la 7. ese 8 baja, lo multiplica por 3/4 y a ese 8 le resta 1, ¿verdad? Quiere coger frío. Entonces sería 24/4 por x a la 7, que sería 6x a la 7. Pregunta. Hágase me cuenta. Profesor, Diga, joven. me dio 7t a la 4 menos 5t. 1.4 por 5 es 7, ¿verdad? En muchos sitios del mundo, incluyendo Puerto Rico. 2.5 por 2 es 5t y 6.7. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta. Vamos a hacer ese. X menos 2 por 2x más 3.
Tengan cuidado de no cometer la aberración de derivar el x menos 2 y luego derivar el 2x más 3 y multiplicarlo, ¿sabes? Tienen que expandir y después que expandir tienen que ir término a término. ¿Me siguen, jóvenes? Primero tienen que expandir, ¿verdad? Expandir significa que multiplica todo eso por x menos 2. 2x cuadrado más 3x menos 4x menos 6. Así que y es igual a 2x a la 2 menos x menos 6. ¿Estamos? Y ahora eso es lo que usted divide. La derivada con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrado, jóvenes? 4x. 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 ¿Cuál es la derivada de negativo x? Negativo. Negativo 1. Acabó. ¿Vieron que no es tan difícil? La 12. Hágase esta, joven, y me cuentan. B de y. Ahora la variable y es cy a la negativo 6. Profesor, Ajá. ¿tú puedes repetir el momento de dónde sale el 4x, por favor? Sí, el 2 lo multiplicas por el coeficiente, te da 2 por 2, 4, y al 2 le resta 1, de ahí salió este 1 de aquí. Okay. Porque acuérdate que la derivada de x a la n con respecto a x es nx a la n menos 1. Así que cuando bajas el 2 se multiplica con el otro 2 y te da 4. Entonces, profesor, el 1 es y entonces con la x y el menos 6, ¿qué se hace? Nada. El menos 6 se derivó en 0, porque es una constante. Y el menos x deriva en negativo 1, ¿verdad? Porque tienes la derivada de negativo x con respecto a x, sacas el negativo y te da negativo 1 por 1, que es negativo 1. Ok, gracias por la duda. No, claro, pues eso estamos. Ahora, la que viene ahora, b, es función de y. Así que tienes que sacar la derivada, que es la derivada de b con respecto a y. ¿Qué es eso? ¿Qué le da? 6 dividido entre y 7. ¿Cómo es? A mí me dio menos 6 por c por y a la menos 7. Menos 6 por c por y a la negativo 6 menos 1, que es negativo 7. ¿Estamos? Profesor, una pregunta en el examen. Si nos termina así con un exponente negativo, ¿no tenemos que simplificar más? Lo dejamos así. Ah, ¿te la quieres simplificar? Mejor todavía. Súper chévere. Ese es el 14. Me dicen. X igual a la 5 tercios menos X a la 2 tercios. ¿Quién lo hace? La derivada, ¿no? 1. Dio 1. ¿Cómo que la derivada es 1? ¿Qué es eso? El 5 tercios, ¿qué hago? Le resto 2 tercios. No, el primer término que es X a la 5 tercios. El 5 tercios baja como coeficiente, ¿verdad? Y luego le resto 1 a 5 tercios para tener 2 tercios. Y en el otro, que es X a la 2 tercios, al 2 tercios lo bajo como coeficiente y al 2 tercios le resto 1 y tengo ¿qué? Negativo 1 tercio. Negativo 1 tercio. Muy bien.
Así que la derivada de y con respecto a x sería 5 tercios x a la 5 tercios menos 1 menos 2 tercios x a la 2 tercios menos 1. Entonces sería 5 tercios x a la 2 tercios, porque 1 es 3 tercios, ¿verdad? A la negativo 1 tercio. Así que este es 5 tercios x a la 2 tercios menos 2 tercios por 1 sobre x a la 1 tercio. Pregunta. Profesor, en el examen no puedo dejar el exponente negativo. ¿No la escucho, joven? Ahora me escucho. Me escucho bien lejos. Es que estoy en el centro, en la uni, y hay mucho ruido. Pero ¿cuál es la pregunta? Diga. Que en el examen yo puedo dejar el exponente negativo o tengo que siempre simplificarlo. Sería mejor que lo simplifique siempre hasta el máximo, sí. Vamos a hacer el 16. Y es igual a la raíz cuártica de x menos 4 veces g a la x, que es de y de x, joven. Raíz cuártica de x es x a la qué? Un cuarto. A un cuarto, así que escríbalo como exponente y resuelva, me dice que le da. ¿Qué le da? Esa sería la derivada con respecto a x de x a la 1/4. Y eso es que, jóvenes, el 1/4 baja y al 1/4 le restas 1. Está bien, Sebastián. Excelente. Está ahí quedándose dormido. ¿Dónde estaba pensando? Ok, es ahí todo lo que quiera cogiendo aire, no hay problema. Mira, no se preocupe. Analiza física, mira, los valores. Bueno, joven, se cuida. Igualmente. Hablamos. Muy bien, permiso. Bien. Profesor, ¿Alguna pregunta del número 16? Sí, el negativo 4 a la x, eso se desaparece. Negativo 4, adiós, se me quedó algo aquí, discúlpeme, joder. Ay, virgen. Discúlpeme. Esto es la derivada con respecto a x de x a la 1/4 menos 4 veces g a la x, que es la derivada con respecto a x de x a la 1/4 menos 4 veces la derivada de e a la x con respecto a x, ¿verdad? Porque usted puede sacar las constantes. Ahora, la derivada de x a la 1/4 es 1/4 x a la negativo 3/4 y la derivada de e a la x es ella misma. Disculpe, jóvenes. Ahí, x a la 3/4 menos 4 e a la x. La derivada de e a la x es ella misma. Y la razón es la siguiente, ¿verdad? O sea, acuérdate que está la regla. La regla dice que la derivada con respecto a x de e a la x es ella misma. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Pues vamos a ver. Si f de x, vamos a hacerle un caso particular, ¿verdad? El caso general, a la x. A puede ser cualquier cosa. 2, 5, 7, 8, e, lo que usted quiera, ¿verdad? Donde a es una base, ¿verdad? Un número real. Si tú vas a definir esto,
¿verdad? F' de X, esto es el límite cuando H tiende a 0 de f de X más H menos f de X sobre H. ¿Ok? Que eso es igual al límite cuando H tiende a 0 de A a la X más H menos A a la X sobre H. ¿Ok? Ahora, el factor A a la X no depende de H. ¿Verdad? Ese factor no depende de H. Así que tú puedes factorizarlo. ¿Verdad? Tú puedes factorizarlo porque esto es el límite cuando H tiende a 0 de A a la X por A a la H menos A a la X sobre H. Tú puedes entonces factorizar el A a la X y sacarlo del límite. Porque no depende de H. ¿Estamos? Ahora, esto que está aquí está bien interesante, ¿verdad? Porque esto que está aquí, por definición del límite, ¿qué es? Esto que yo estoy encerrando como límite. ¿Esto es qué, joven? ¿Eso es qué? Pero Piensen un poquito, ¿verdad? Piensen un poquito. ¿Qué es f' de 0, jóvenes? Si yo les digo f' de 0, ¿qué es igual? Usando la definición de límite. Es el límite cuando... Bueno, vamos a escribirlo de esta forma. Acuérdate que f' de X es el límite cuando H tiende a 0, ¿verdad? De A a la X más H menos A a la X sobre H. Ahora, si la X yo la cambio por 0, ¿a qué esto es igual? A la 0 es 1. Pero esto no es exactamente lo que yo tengo aquí. pues esa es la derivada de 0. F' de 0. Así que lo bonito de esto es que si f de X es igual a la X, entonces f' de X es igual, según esto, a ella misma por la derivada evaluada en 0. Así que esto es lo que te dice que la razón de cambio, ¿verdad? Porque eso es f', la razón de cambio de cualquier función exponencial es proporcional a la función misma. Proporcional, ¿verdad? A la función misma. O sea, que esto te está diciendo que si la función crece, la razón de cambio crece también. ¿Estamos? Ahora, cuando f' de 0 es 1, ¿verdad? Nosotros lo que decimos es que de todas las posibles que usted puede escoger, ¿verdad? Para A, ¿verdad? La forma de diferenciación más simple ocurre cuando f' de 0 es igual a 1. ¿Estamos? Así que si f' de 0 es 1, ¿verdad? Así como nosotros definimos el número E. Ahí voy.
es igual a 1. Y así como tú defines, ¿verdad? Lo que se llama el número E, es el número tal que el límite cuando h tiende a 0 de E a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Así que si cogemos para atrás, cogemos para aquí, ¿verdad? Y ponemos si A es igual a E, f' de 0 es igual a 1, pues entonces tú sales que si f de x es igual a E a la x, es igual a ella misma por f' de 0, pero f' de 0 es 1, es E a la x. Y esa es la razón por la cual ella es la misma. Bueno, eso lo podemos discutir después si quieren, ¿verdad? Importante es la regla en estos momentos para las aplicaciones, pero después podemos seguir discutiendo más sobre la derivada de la exponencial. Vamos a hacer otro, jóvenes. 18. Hágase jóvenes, y me dice la derivada con respecto a x de raíz de x por x menos 1. Medio de 3 medios, x a los medios, menos 1 medio x a la negativo 1 medio. ¿Y de dónde salió eso? ¿Cómo lo hizo? Cambié el radical a exponente y después con eso expandí. Y me dio x a las 3 medios menos x a los medios. Y ahí después lo cogió término a término, ¿verdad? Sí. Ahora, ese x a los medios usted lo distribuye. Y es la derivada con respecto a x de x a la 1 medio por x menos x a la 1 medio por 1. Así que eso es la derivada con respecto a x de x a la 1 medio más 1 menos x a la 1 medio. Porque 1 medio más 1 es 3 medios. Hasta ahí me siguen, jóvenes. ¿Me siguen? Sí, profesor. Muy bien. Y entonces ahora deriva. Y cuando usted deriva ese 3 medios, pasa al coeficiente. Y a 3 medios le resta 1. Y ahora este 1 medio pasa al coeficiente. Y a 1 medio le resta 1. Así que eso sería 3 medios x a la 1 medio. Así que ese es 3 medios raíz de x menos 1 sobre 2 raíz de x. Pregunta, joven. Usted me dice, joven. ¿Qué hago? Adiós. Puse el número y no vi el... Disculpe. Número 22.
la derivada con respecto a x de raíz de x más x sobre x cuadrado. ¿Cómo lo hago? Con el conjugado. No, chacho, por ahí no te tires. ¿Cómo lo hago? Pues X Eso no hay que manipular. medio entre X a la 2. ¿Cómo es? Pues mire, lo primero que usted tiene que hacer ahí es dividir esa fracción, porque lo único que usted sabemos hacer ahora es x a la algo, no sabemos hacer más nada. X a la algo, la exponencial, no podemos hacer más nada. Así que usted tiene que partir esa fracción para expresarla como potencia de variable. Así que esto es x a la 1 medio menos 2 más x a la 1 menos 2. Así que 1 medio menos 2 es un medio menos 4 y un medio menos 2 es 1 medio menos 4 medios y 1 medio menos 4 medios es negativo 3 medios, ¿verdad? ¿Cómo derivo eso, jóvenes? ¿Cómo lo derivo ahora? ¿Alguna pregunta de qué es lo que hemos hecho? Hemos convertido esa fracción en suma de potencias de x, ¿verdad? Porque eso es lo único que sabemos derivar. Así que, ¿cuál es la derivada con respecto a x? De x a la negativo 3 medios. Negativo 3 medios x a la negativo 5 medios menos 1. A la 3 medios menos 1. Más la derivada de x a la negativo 1, que es negativo 1, x a la negativo 1 menos 1. Así que ese es 3 medios x a la negativo 5 medios menos x a la negativo 2. ¿Estamos? Profesor, ¿qué fue lo que hicieron ahí con el x a la 2, lo que estaba abajo? Lo partí, ¿verdad? Porque si tú tienes a más b sobre c, eso es a sobre c más b sobre c. Y luego, como yo tengo las mismas bases, tú sabes que x a la m sobre x a la n es x a la m menos n. Así que raíz de x sobre x a la 2 es x a la 1 medio sobre x a la 2, que es x a la 1 medio menos 2. Por la regla de exponente. Ah, ok. Gracias. Preguntas, jóvenes. Estoy aquí haciendo problemas y nadie me dice nada. Profesor, Pregunta. Ajá. ¿Por qué en el 3 medios no se le bajó el símbolo negativo, pero en el x a la negativo 1 sí se le bajó el símbolo negativo? Porque hay un error, joven. Gracias. Se me pasó eso. Muchas gracias por estar pendiente. Muy bien. Pregunta. La otra persona que tenía pregunta. Era la misma pregunta. Ok. Vamos a hacer otro.
Ojo, K de R significa que R es la variable. Es E a la R más R a la E. ¿Cuál es la derivada de K con respecto a R? La variable es R. E a la R. ¿Cuál es la derivada de E a la R si la variable es R? Ella misma, ¿no? Ella misma. Ella misma, porque la variable es R, E a la R. Y aquí la R tiene la función de base y la E de exponente. Así que, ¿cómo se deriva eso? 0. E por R a la E menos 1. No, porque no es una constante. R a la E no es 0 porque no es una constante. R es la variable. Así que, ¿cómo tú derivas una variable a una potencia? E por R a la E menos E por 1. R a la E menos 1. Perfecto. No se confunda. Profesor, eso de E a la R por E menos 1 no entendí. Ah, es como si tú tuvieras X a la E. Es como si tú tuvieras X a la 5, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada con respecto a X de X a la 5? 5x, x a la 4. Ok. Ahora, imagínate que tú tienes la derivada con respecto a R de R a la 5. ¿Cuánto es eso? 5r, r a la 4. Y ahora tú tienes la derivada con respecto a X de R, pero en vez de 5 es E. ¿Qué sería? E a la r, r menos 1. ¿Cómo? A la r menos 1. Digo, a la e menos 1. A la E menos 1. ¿Estamos? Baja el exponente y le restas 1. Pregunta. Porque ahorita E era una constante y R una variable. Vamos a coger para arriba, para arriba, para arriba. ¿Dónde, joven? No recuerdo el ejercicio exacto. Pero creo que era la derivada de X, de A a la X, era 0. Estoy buscando. No la veo, joven. No la encuentro, no veo la que usted... Ah, aquí, ¿verdad? Porque E a la 5 es un número y es la derivada con respecto a X. Es como decir f de X es igual a E a la 5. La variable no está ahí en ningún lado, eso es un número, una constante. Es constante porque el exponente no es variable. No, es constante porque nada que está ahí depende de X, que es la variable. Usted no ve X ahí en ningún lado, ¿verdad? Aquí, en este lado. So, si dijera, por ejemplo, E a la R en este caso, pues También fuera es constante. claro, pues se entiende que R es una variable. R es una, E a la R es una constante, sí. Ok, entendí. Ok. Vamos a hacerlo una más interesante. Hay en los puntos. Hay en los puntos en la curva y igual a 2x al cubo
más 3x cuadrado menos 12x más 1, donde la tangente es horizontal. Halle los puntos en la curva donde la tangente es horizontal. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la derivada y despejar para x. Igual a la x a 0, perdón. Y prima igual a 0 es lo que tienen que hacer, ¿no? Sacar la derivada, la igual a 0 y despeja para x. Así que si usted deriva esto, ¿cuál es la derivada de 2x al cubo? ¿6x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. ¿Cuál es la derivada de negativo 12x? Negativo 1. La derivada de negativo 12x. Negativo 12, ¿verdad? La derivada de negativo 12x. Es negativo 12. Así que la derivada igual a 0 es lo mismo que 6x cuadrado más 6x menos 2 igual a 0. Si divido entre 6, x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. ¿Y qué hago ahora? Pues un x más 2 por un x menos 1. Y esos son los valores. ¿Estamos, jóvenes? Mis hijos, Sí, estamos. háganse en el 53 y me cuentan. Se los escribo aquí, número 53. Demuestre que la curva y igual a 2 veces g a la x más 3x más 5x a la cubo tiene no línea tangente con pendiente 2. Meta mano. Usted me dice. Profesor, que eso tiene no línea tangente, que no tiene la tangente. Sí, que no existe una recta tangente con pendiente 2. O sea, que no hay ningún X que cuando tú le saques la pendiente a eso te da 2. Déjame ver si puedo graficar esa curva. Para que vean lo que estoy diciendo. Mira, a ver, jóvenes. Dos g a la x más 3x más 5x al cubo. El problema es que este símbolo está loco. Demuestre que esa curva tiene no línea tangente con pendiente 2. En otras palabras, te tienen que demostrar, ¿verdad? Tenemos que demostrar que no hay ninguna X que cuando yo saque la derivada me dé que, jóvenes. 2. 2, ¿verdad? Así que vamos a ver si eso es verdad. Y', vamos a ver cómo es la derivada. La derivada de 2e a la x más 3x más 5x al cubo es 2e a la x más 15x cuadrado. Espérate. La derivada de eso es 2
2e a la x, la derivada de 2e a la x es ella misma, 2e a la x. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, si y' es 2, si existe una x tal que y' de x es 2 o f' de x es 2, eso implica entonces que 2e a la x más 3 más 15x cuadrado es 2. ¿Me siguen, jóvenes? O sea que si existe una X tal que pues tiene que mostrar que no hay una línea tangente con pendiente 2. Pero si existe una X que es 2, vamos a llegar a una contradicción, ¿verdad? Así que vamos a ver. Si vamos a asumir que es 2, a ver si llegamos a una contradicción. Pues 2 veces G a la X más 3 más 15X cuadrado es 2. Lo que implica que 2 veces G a la X más 15X cuadrado es negativo 1. Y ya aquí debería la gente estar gritando. Aquí hay un problema bien feo. ¿No han visto el problema que hay ahí? Porque eso no puede ser lo que yo acabo de escribir. Yo estoy asumiendo que hay una X. Yo tengo que probar que no hay tangente con pendiente 2. Es decir, que no hay una X que cuando yo le evalúe la derivada me da 2. Eso es lo que tengo que demostrar. Pues yo voy a asumir que hay una. Y si llega un disparate, pues lo que asumí está mal. Por lo tanto, no hay X. Así que yo voy a asumir que es 2. Si hay una X tal que la derivada es 2, yo concluyo que 2 veces G a la X más 15X cuadrado es negativo 1. Porque eso es un disparate. Porque eso no puede ser. ¿Alguien me dice? Porque tanto la e a la x ni e al cuadrado te va a dar negativo. Porque e a la x siempre es positivo. E a la x está encima del eje de x. Si lo multiplicas por 2 más, por encima del eje está. ¿Estamos? 2e a la x es positivo y x cuadrado siempre es positivo. Multiplicado por 15 es positivo. Y la suma de dos cosas es positivo. Así que no hay forma, no puede existir un x tal que la suma de dos cosas positivas de negativa. En el lado izquierdo es positivo, en el lado derecho es negativo. Eso no puede ser. Así que esto es un absurdo. Por lo tanto, lo que asumí fue incorrecto. ¿Y qué es lo que escribí? Que existe un X. Por lo tanto, no existe X tal que f' de X es igual a 2. Lindo ese problema, ¿verdad? Mis hijos. Profesor, ¿por qué e a la x nunca es negativo? Ah, bueno, lo puedes ver por la gráfica, ¿verdad? La forma más fácil de verla. La gráfica de la función siempre está por encima del eje de X. Es una exponencial. Acuérdate que E es positivo. E es un número exponencial. ¿Ok? Y E es un número positivo elevado a la X. Y si tienes un número positivo elevado a la X, eso siempre es positivo. ¿Estamos, jóvenes? Mis hijos, ¿están por ahí? Sí, profe, es que estoy escribiendo el ejercicio. Por lo menos yo. Ok, vamos a hacer otro. Número 55. Usted se hace jóvenes. Dice, hay ecuaciones de ambas líneas. Hay ecuaciones de la línea
tangente a y igual a 1 más x al cubo número 55. No veo, como que no hace sentido lo que te están preguntando. Hay una ecuación ahora, hay una ecuación de una línea que es ambas ahora, que cumple dos cosas. Uno, que es tangente a y igual a 1 más x cuadrado. Y dos, que es paralela a 12x menos y igual a 1. Hay la ecuación de la línea no, espérate. No, yo voy a dejar el 55 stand-by porque esas instrucciones están como que media sketchy. Vamos a hacer otro. Número 57. Dice, hay ecuación o hay donde la normal a y igual a x menos x cuadrado, y igual a x menos x cuadrado en el punto 1, 0 intersecta la parábola una segunda vez. Bueno, ¿quién le salió? O sea, tienes x menos x cuadrado, ¿verdad? Si tú factorizas el x, esto es 1 menos x. Así que x es 0 y x es 1. Y como es negativo, el coeficiente de x cuadrado, esto es alguien que mira hacia abajo, ¿verdad? ¿Estamos? Así que te están diciendo, párate en 1, 0, que es este punto que está aquí, 1,0, saca la normal. Para sacar la normal tienes que sacar primero la tangente, y luego que sacas la tangente, sacas la normal,
sacar la normal y entonces hay el punto donde la normal intersecta por segunda vez la parábola. Eso es lo que te están diciendo. ¿Cómo lo hago? Usted me dice. Sacamos la pendiente de la normal primero. Bueno, tiene que entonces, o sea, lo que usted tiene que sacar, para usted sacar ese punto que yo tengo ahí en interrogación, usted tiene que sacar la normal, la ecuación de la normal y ver el punto de intersección de la normal con la parábola. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Estamos, así que primero tiene que sacar la ecuación de la normal. ¿Ok? Así que, primer punto, ecuación de la normal. Ecuación de la normal es, la normal pasa por 1, 0, así que sería y menos 0 igual pendiente de la normal por x menos 1. Pero la pendiente de la normal es negativo 1, la pendiente de la tangente. ¿O no? Ahora, ¿cuál es la pendiente de la tangente? Es la derivada de y con respecto a x. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Negativo 1 menos 2x. Evaluada en x igual a 1, ¿verdad? Sería la derivada de x menos x cuadrado, que es 1 menos 2x. Si lo evalúas en 1, te da 1 menos 2 por 1, que es 1 menos 2, que es negativo 1. Esa es la pendiente de la tangente. Por lo tanto, la pendiente de la normal es ¿cuál? 1. Muy bien. Ecuación de la normal sería y igual a 1 por x menos 1. Esa es la pendiente de la normal. Significa que esta que está aquí es y igual a x menos 1. Profesor, nosotros podemos asumir que la intersección es perpendicular. No, en ningún sitio sabemos que es perpendicular la intersección. La segunda no sabemos. No, eso no lo sabemos. Tiene que ver ahora dónde se corta la normal intersección entre la normal y la parábola. ¿Ok? Así que la normal es x menos 1. La parábola es x menos x cuadrado. Y tenemos que buscar la intersección. La intersección es donde las y son las mismas, ¿verdad? Así que tenemos que x menos x cuadrado es igual a x menos 1. ¿Estamos? Las x se cancelan, te queda que x cuadrado es 1, significa que x igual a más menos 1. ¿Qué significa eso aquí? Que aquí este es 1 y este que tienes aquí es menos 1. Ese es el punto de intersección. Cuando x es negativo 1, sí. Y si x es negativo 1, ¿qué es y? ¿Cuál es ese punto ahí? ¿Cuál es y? Si x es negativo 1, ¿cuál es y? Mis hijos me están escuchando. La sustituyo aquí. ¿Qué le da? ¿Están por ahí o me quedé sin señal, joven? Estoy hablando solo.
Negativo 2. Negativo 2, pues ese es el punto. Negativo 1, negativo 2. Súper chévere, ¿verdad? ¿Hacemos otra o están cansados? Otro más. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Decimos el número 71. Halle parábola con y igual a ax cuadrado más bx, cuya tangente en 1, 1 tiene ecuación y igual a 3 veces x menos 2. Espectacular. Hay la parábola ax cuadrado más bx, cuya tangente en 1, 1 tiene esa ecuación. De show. Miren, mis hijos, si esa parábola en 1, 1 tiene ecuación tangente esta, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente ahí? O sea, la recta tangente a y igual a x cuadrado más bx en 1, 1 es y igual a 3x menos 2. Por lo tanto, ¿qué le pasó a esto? Que no quiere, como que no quiere funcionar el iPen este. Un momentito, joder. Ahora. Eso implica, ¿verdad? Que la derivada, ¿verdad? La derivada con respecto a x, cuando x igual a 1, es que Es 3. es 3, ¿verdad? Porque la pendiente de la recta tangente es el coeficiente de x, así que es 3. Acuérdate que tenemos que hallar el a y el b. Nos dan la ecuación de la recta tangente, tenemos que sacar la función. Está bien bonito, porque antes nos daban la función y teníamos que sacar la ecuación de la recta tangente. Ahora nos dan la ecuación de la recta tangente y tenemos que sacar la función. Nos dan la ecuación de la recta tangente y el punto. Así que la recta tangente a esa parábola en 1, 1 es 3x menos 2. Por lo tanto, la derivada en 1 tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque 3 es la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada en el punto. Chévere. Ahora, si vamos a derivar y es ax cuadrado más bx. Si tú derivas eso, tienes que 2ax más b es igual a 3 cuando x es 1. Y si tú evalúas eso en 1, tienes que 2a más b es 3. Tienes una ecuación. ¿Estamos? Profesor, me perdí con un poco eso de que el valor es 3. Ok. La recta tangente a esa parábola cuando x es 1 es 3x menos 2. ¿Estamos? O sea, lo que te están diciendo es que cuando x es 1, esto es por hacer un dibujo, cuando x es 1, la recta tangente tiene pendiente 3. Porque la recta tangente es 3x menos 2. Por lo tanto, para la parábola, cuando x es 1, la pendiente es 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí sí. Por lo tanto, pero la pendiente es la derivada.
La pendiente es la derivada evaluada en el punto. Por lo tanto, la derivada evaluada en el punto es 3, porque 3 es la pendiente de la recta tangente. Ok, ya lo vi. ¿Ok? Confundo un poquito, pero ahí vamos. Entonces, el otro punto nos dice que la parábola tangente en 1, 1. Así que 1, 1 está en la gráfica. 1, 1 es un punto en la gráfica de y igual a ax cuadrado más bx. Esto significa que cuando x es 1, y es 1. Eso implica entonces que si yo sustituyo 1 aquí y 1 aquí, cuando yo sustituyo 1 en las x, y es 1. Así que 1 es igual a a más b. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Entonces ahora tenemos que 2a más b es igual a 3 y a más b es igual a 1. Y usted tiene que sacar lo que es a y b. Es la a que cumpla con eso, ¿verdad? Así que yo voy a despejar esta. Digo que b es igual a 1 menos a. Así que 2a es igual a 3. Perdóname. Así que eso significa que 2a más 1 menos a es igual a 3. 2a menos a es a es 2. Y si a es 2, b es 1 menos 2, que es negativo 1. Por lo tanto, y es igual a 2x cuadrado menos x. Esa es la ecuación de la recta, de la parábola. Y si no me cree, pues mire, sáquele la derivada y mira a ver si es 3. La derivada de eso es 4x menos 1. Cuando x es 1 es 3. Profesor, no entendí de dónde salió lo del 2a más b igual a 3. Salió de aquí. ¿Verdad? Porque acuérdate que la derivada evaluada en 1 es la pendiente de la recta tangente en 1. Y ya te están diciendo que la recta tangente es 3x menos 2. Su pendiente es 3 porque el 3 es el coeficiente de x. ¿Verdad? Acuérdate que si tú tienes una recta, ¿verdad? Tú tienes una recta, la recta, y esa recta corta por b aquí, la ecuación de la recta es mx más b. La ecuación de la recta. Donde m es la pendiente. Como tú tienes ese 3 ahí, la pendiente de la recta tangente es 3. Cuando x es igual a 1. La pendiente de la recta tangente cuando x es igual a 1 es 3, porque es la pendiente de 3x menos 2, que es la tangente. Vamos a repasar de nuevo. Cuando x es igual a 1, la recta tangente a esa parábola es 3x menos 2. 3x menos 2 tiene pendiente 3. Pero la pendiente de la recta tangente es la derivada. Vamos, la pendiente de la recta tangente en 1 es 3. Pero si la pendiente de la recta tangente en 1 es 3, la derivada evaluada en 1 tiene que ser 3. Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Lo vio, joven? Sí. Cualquier cosa, revisen las notas y mañana seguimos. Jóvenes, el examen es este jueves, ¿verdad? De 6 a 8. ¿Ok? La discrepancia esa con el tópico yo lo resuelvo esta noche y les envío un email, así que no se preocupen. Así que el examen es el examen es de 7 a 9 y el examen va a ser en FA. ¿Ok? Ustedes son 40 y pico estudiantes, así que estamos en norma de COVID, no hay problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos a tener clase el jueves? Claro, por la mañana. Digo, a esta misma hora, de 4:30 a 5:30.
y a las 7, de 7 a 9, cogen el examen. Pero profesor, ese día de clase el tema no va a ser nuevo o puede repasar. Podemos repasar, coger el día para repasar. Ah, ok. Bueno, jóvenes, pues a estudiar y nos vemos el jueves. Si tienen alguna pregunta, me mandan un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto yo les contesto. Voy a poner Profesor, tengo una preguntita, a ver si se podía quedar un momentito. Seguro que sí, todas las que quieras, joven. Es con respecto a la hora de la clase, que yo tengo un examen esa hora. Usted tiene un examen a la hora del examen, el mismo jueves también. El jueves a las 6:30, de física 2. Ah, diantre. Estábamos feos. Hay que hablar con el profesor suyo de física 2 o con el mío para ver si será de una reposición, joven. ¿Verdad? No sé, sabía cómo trabajar. Déjeme pensar y yo hablo con usted mañana. Vamos, me escribe. Gracias. FA. Bien, joven. Profesor, ¿a dónde me comunicaría con usted?